Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Educarte Fiscal. Y por supuesto, por IMEFI TV. Y es un gusto para mí saludar a mi compañera de mesa, Jessie. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Alex, muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal amigos de Educarte Fiscal? Es un gusto volver a estar aquí con ustedes en una nueva transmisión. Le mandamos, por supuesto, un saludo muy afectuoso a nuestro compañero y amigo, el maestro Luis Alberto Morales, el cual no puede estar el día de hoy con nosotros por cuestiones laborales. Sin embargo, Jessie, pues vamos a pasárnosla bien nosotros, ¿no? Sí, claro vamos a que platicar sí, con todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Y tenemos un tema que es importante. Fíjate, Jessie, que yo lo platico mucho con mis alumnos, sobre todo cuando estamos hablando de las primeras clases de Código Fiscal de la Federación, cuando apenas se empiezan a empaparse de este asunto fiscal. El tema del día de hoy es precisamente la clasificación de las contribuciones. A veces es muy común para nosotros pensar, pues todo es impuesto, ¿no? Claro. No conocemos cuál es la clasificación ni cuáles son las posibles consecuencias. Y antes de darte la palabra, Jessie, fíjate, el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos establece precisamente los no deducibles. Y allí encontramos en primera instancia el impuesto sobre la renta. ¡Wow! El impuesto sobre la renta es no deducible. Pero también encontramos esa es en la fracción primera, pero en la fracción 15 encontramos el IVA de aquellos contribuyentes que no puedan... el IVA es no deducible, claro, salvo aquellos contribuyentes que no tienen la opción de acreditarse. Pero antes de eso, hablamos ya de IVA y hablamos de ISR. Y para nosotros decimos, pues son impuestos, son contribuciones. Y es precisamente lo que queremos hablar con ustedes, queridas personas que nos acompañan el día de hoy, contadores, estudiantes o gente que sencillamente tiene el interés de aprender un poco más de este tema, ¿no? ¿Y qué podemos decir para ir desmenuzando ese artículo que yo sé que tú sabes, querida maestra Jessie, del cual vamos a hablar el día de hoy? Bueno, pues yo creo que antes que nada, primero tendríamos que mencionar que las contribuciones, podemos decirlo así, que son como el ingreso que va a obtener en este caso pues el gobierno para poder subsanar pues todas o cumplir con todas aquellas obligaciones que tiene, ¿no? En este caso pues todos los servicios. Y recordemos que el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos nos establece en su artículo 31 fracción cuarta que todos los mexicanos estamos obligados a contribuir con el gasto público, ¿no, Alex? Sí, por supuesto. Y mira, tocaste un tema importante que también toco con mis alumnos. Dice los mexicanos. Y la primera pregunta que haría, Jessie, ¿y entonces los extranjeros, ellos no están obligados al pago del impuesto? Sí, claro. Pero no es la Constitución, es precisamente la ley fiscal que ya nos dice puntualmente cuáles son los contribuyentes que deben de pagar, claro, ¿verdad? Sí, pero bueno, ese es tema o será tema de otro programa. Y vamos a abocarnos precisamente a lo que nos dice el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, el cual muy puntualmente nos indica cuáles son la clasificación de las contribuciones. Y vean bien, no estoy diciendo la clasificación de los impuestos. Claro. Estamos hablando de la clasificación de las contribuciones. Así pues, el ordenamiento en cuestión, el Código Fiscal de la Federación, nos habla de las contribuciones. Y dentro de las contribuciones encontramos en primera instancia, Jessie, ¿cuál? Los impuestos, que en este caso pues vamos a hablar de lo que es el IVA, el ISR y el IEPS, ¿no? Bueno, los impuestos que son federales, ¿no, Alex? Y que podría ser también el ISR de los asalariados. Así es, que tienen exacto. Una mecánica diferente porque la retiene en este caso el empleador. Pero cuando hablamos de impuestos nos referimos a los impuestos que acaba de mencionar la maestra Jessie. Pero fíjate, Jessie, el texto de ley no nos da esa definición como tal. Claro. El texto de ley nos dice que se va a considerar impuesto
todo aquello que no caiga en las siguientes clasificaciones, ¿no? O sea, debemos de determinarlo por exclusión, no propiamente porque la ley nos dé una clasificación como tal, Jessy, ¿no es así? Claro, así es. Como bien ya lo mencionó la maestra Jessica, pues en primera instancia tenemos el impuesto sobre la renta, que si bien ya lo mencioné en el 28 fracción primera, es un impuesto que es no deducible, ni es, ni va a ser, ni será deducible por disposición expresa del 28 fracción primera. Claro. Eso es lo que se considera un impuesto, por poner el ejemplo. El impuesto directo, el ISR que mencionó la maestra Jessica, el impuesto indirecto, el impuesto al valor agregado, el IVA, así como el IEPS. Entonces, también el ISR, pero en la clasificación de salarios. Claro. Y lo menciono no porque sea diferente, sino porque es el empleador el que está obligado a retener ese impuesto al trabajador y no así el trabajador está obligado a presentar declaraciones periódicas, como sí lo hace el contribuyente persona física o persona moral, que sea del título 2 o del título 4 persona física, que tenga trabajadores a su cargo, ¿no, Jessy? Así es. Entonces, en primera instancia, la primera clasificación que debemos de entender, estamos hablando de impuestos. Esa es la fracción primera del artículo segundo del Código Fiscal de la Federación. Así pues, nos vamos, ¿consideras lo que lo leemos o lo comentamos nada más así? Sí, coméntalo. Porque nos dice en la fracción primera, impuestos son las contribuciones establecidas en ley. ¿Cuál ley? La ley de ISR, la ley del impuesto al valor agregado, la ley del IEPS, que deban pagar las personas físicas y morales, ya lo comentamos precisamente, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho previstas en la misma. ¿Cuál es esta situación jurídica? Precisamente cuando se dé la enajenación o la prestación de un servicio. Y fíjense, este es aquí el punto fino que le estábamos comentando, y que sean distintas a las señaladas en la fracción 2, 3 y 4. Así pues es lo que comentábamos, precisamente, ¿no, Jessy? Sí. O sea, por una parte nos dice, son los impuestos federales a cargo de las personas físicas y las personas morales que se encuentren en la situación jurídica que establece la ley. ¿Cuál es esta situación jurídica? Pues la determinación precisamente de la base gravable, ya sea por una enajenación de un producto o la prestación de un servicio o porque se otorgue el uso o goce temporal del bien. Pero remata esta fracción y nos dice, y que además no caigan en las siguientes fracciones. Entonces, es a lo que nos referíamos, Jessy, cuando precisamente hablábamos de que es por exclusión, ¿no? Exactamente, y bueno, como lo acaba de mencionar el maestro Alex, pues por eso es que se están clasificando, ¿no? ¿Cuáles son esas contribuciones? Pues en este caso, los impuestos, que ya lo mencionó, los impuestos directos, indirectos, que son los que de alguna manera todos los mexicanos estamos obligados a contribuir con el gasto público y que bueno, en esta clasificación se encuentra, ¿no, Alex? Sí, por supuesto, Jessy, y fíjate que hiciste una interesante puntualización. Es el gobierno federal el que percibe esos ingresos. Así es. Pero en la Ley Federal de Ingresos, en la Ley de Ingresos de la Federación, que se publica cada año, pues es precisamente donde se establece, hay un presupuesto que el gobierno federal va a cobrar, y por otra parte en la Ley de Ingresos de la Federación, ese ingreso que se percibe, el gobierno federal lo va a destinar puntualmente para cada concepto, ¿no? Sí. Y ahora, si te parece bien, antes de pasar a la segunda fracción, Jessy, fíjate que es bien común, al menos a mí me pasa con los clientes que tenemos en la firma, que precisamente nos dicen, nos llaman o llaman a la oficina y nos preguntan, ¿cuánto tengo que pagar de impuestos? Para el contribuyente común, todo el pago es un impuesto. Sí, claro. Porque lo tiene que desembolsar propiamente. Ya sean impuestos, aportaciones, derechos y bueno, todo lo que corresponde. A mí dime cuánto tengo que pagar, Alejandro, o cuánto tengo que pagar, contador, y para mí esos son impuestos, pero es un grave error, porque precisamente, ya lo mencioné en un principio, los impuestos según el 28 fracción primera y fracción 15, son no deducibles. Pero ¿qué sucede con el pago de cuotas de seguridad social, Jessy? Sí, que es el pago que se hace al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Infonavit por tener trabajadores. ¿Caería en la misma clasificación de impuestos? No. Evidentemente no, Jessy, ¿no? Entonces, te cedo la palabra si gustas comentarnos algo acerca de la fracción segunda. Recuerden, fracción primera,
hablamos de impuestos. Fracción segunda del artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, estamos hablando de aportaciones de seguridad social. Jessy, ¿qué debemos entender? Danos un poco de luz, por favor, para a las personas que tienen la amable atención de vernos. Las aportaciones de seguridad social, pues en este caso son aquellas, como lo establece la fracción 2, que están a cargo por personas sustituidas del Estado. En este caso, ¿quiénes? Los patrones, que tienen en este caso pues gente a su cargo y que finalmente tienen que cubrir esas aportaciones para poder dar cumplimiento con lo que establece la ley del Seguro Social, ¿no? Entonces, el artículo 15 de la Ley del Seguro Social nos establece que todas las personas morales y físicas que tengan trabajadores tienen la obligación de pagar esas aportaciones, Alex. Ah, perfecto, Jessy. Entonces ya nos das un poco de luz. Lo que pago, bueno, en este caso lo que pagan los contribuyentes, que son empleadores, personas morales o personas físicas, con independencia del título en el que estén tributando, claro, título 2 o título 3 con independencia, van a pagar esas aportaciones de seguridad social y no se consideran impuestos. Claro. Y cuando la ley nos dice aquellas personas físicas o morales que tengan trabajadores a su cargo y sean sustituidas por el Estado. Y quiero darme un momento para platicar con ustedes precisamente de qué se trata esta sustitución. Recordemos que la Ley Federal del Trabajo obliga a aquellos patrones que tengan trabajadores a su cargo a pagar y a respetar los derechos humanos de ellos mismos, pagándoles un salario, pagándoles sus prestaciones como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, tiempo extra. La Ley Federal del Trabajo establece las condiciones mínimas que debe de recibir el trabajador por concepto de percepción por la realización de su trabajo. Pero pongo este ejemplo. ¿Qué sucede si no existiera la Ley Federal del Trabajo? Vamos a hacer una suposición, Jessy. O mejor dicho, mejor así, porque la ley sí tiene que existir, la Ley Federal del Trabajo. Mejor dicho, que no existiera el IMSS. El IMSS, por supuesto, es del gobierno federal. Es una entidad jurídica con independencia del gobierno federal. Y bueno, finalmente, perdón que te interrumpa, Alex, es tripartita porque una parte la paga el trabajador, una parte el gobierno y la otra parte el patrón, ¿no? Y es así como se pagan, o bueno, esa parte de lo que es la seguridad social, cuotas, ¿no? Pero fíjate, termino la idea. Existe un trabajador, tiene una incapacidad, tiene un accidente de trabajo. Si no estuviera la sustitución precisamente del gobierno, que es la que nos marca la fracción segunda del artículo 2, tendría que ser el patrón, el empleador, el que tiene que correr con los gastos del pago de las incapacidades. Así es. No solamente con el pago de las incapacidades, sino con el pago de toda la asistencia médica, así como la asistencia de servicios profesionales de salud, así como de medicamentos. Es decir, y es aquí donde está la situación, ¿quién nos sustituye a los empleadores? Nos sustituye el IMSS. Porque es el IMSS el que paga las cuotas de ese trabajador que tiene derecho. Perdón, no que paga las cuotas, sino el que le brinda el servicio en caso de una incapacidad, el que le brinda la atención médica, el que le brinda los medicamentos. Entonces, concatenando las ideas, lo que se le paga al Seguro Social no es un impuesto, es una contribución de seguridad social en el cual precisamente se pretende cubrir ese derecho humano de los trabajadores de estar protegidos por seguridad social. ¿Cuál es esta? El pago de incapacidades, el derecho a atención médica, maternidad, guarderías. Es precisamente los ramos del Seguro Social que se cubre. Y es ahí donde se concatena la idea de que son sustituidas por el Estado. Es a cargo del patrón pagar las cuotas para que el Estado entre y te diga, hazte a un lado, canchanchan.
yo me voy a hacer cargo de aquí en adelante, ¿no, Jessy? Así es, sí, en efecto. Y como bien lo mencionaste, estas cuotas la paga una parte la paga el patrón, otra parte la paga el trabajador y otra parte también la paga el gobierno federal, ¿no, Jessy? Así es. Entonces, eso es lo que podemos comentar precisamente de las aportaciones de seguridad social. Entonces ya vamos desmenuzando, Jessy, ¿no? Sí, claro. O sea, ya vamos viendo que aunque para los contribuyentes en general digan contribuciones no es impuestos, nada más. no contribución, o sea, contribuciones es el todo. Contribuciones de seguridad social es solamente la parte de seguridad social que se le paga al trabajador. Y aquí yo te haría una pregunta, Jessy. A ver. Alejandro, Jessica, ustedes nos están diciendo, los impuestos son no deducibles, ya lo mencioné en el 28, pero el pago de las cuotas de seguridad social no entran en la clasificación de impuestos. Luego, entonces, Jessy, ¿son deducibles o no son deducibles? Sí, claro. Digo, no al 100%, pero sí son deducibles. Evidentemente, las cuotas de seguridad social son deducibles. Pero sí son deducibles al 100% en cuanto lo paga el patrón. Sí, claro. Poniendo el ejemplo para que no se cree algún tipo de confusión, la maestra Jessy nos dice, no todo lo que se paga es deducible. Evidentemente sí, pero lo que paga el patrón, eso sí es deducible. Lo que paga el trabajador, pues no lo puede hacer deducible el patrón, porque por principio no lo pagó él, ¿no? Claro. Lo retuvo, pero es una cuestión completamente diferente, ¿no, Jessy? Entonces, en ese orden de ideas, pues ya vamos comprendiendo. Y te iba a hacer esta pregunta, perdóname. A ver, el pago del 3% sobre nóminas en la Ciudad de México o el 3% sobre remuneraciones al trabajo del personal subordinado en el Estado de México, ¿es un impuesto o es una aportación de seguridad social? No, ese es un impuesto estatal, Alex. Correcto. Ahí hay que... Pero ya estaríamos hablando de un impuesto diferente que nos obliga a la autoridad estatal y que por consiguiente ese sí está deducible, ese sí sería deducible, porque no se encuentra clasificado en ISR o IVA, sino es un impuesto de una base diferente que ni siquiera tiene el nombre de ISR. Claro. Porque a veces en la práctica, Jessy, sucede que lo confundimos. O bueno, no es que uno lo confunda, pero sí encontramos a colegas que dicen, pues es que son impuestos y si no es deducible, pues no es deducible. Entonces, ya vamos... Y a lo mejor dentro de la clasificación de impuestos aquí nada más habría que diferenciar impuestos federales, que son los que nos está estableciendo el artículo de la ley del ISR, no, en el artículo el 28 fracción primera, donde bueno nos comenta Alex, ¿no? Estos no son deducibles, pero los otros son impuestos estatales, ¿no? Que cada estado pues tiene ciertos impuestos que no entran esta parte en el artículo 28. Exactamente. Entonces ya vamos poniendo un poco de orden en cuanto a lo que debemos de entender que se consideran contribuciones y los impuestos forman parte de las contribuciones, pero también las aportaciones de seguridad social. ¿No es así, Jessy? Y mira, siempre el tiempo se nos va yendo un poco rápido, así que vamos a un breve espacio publicitario y regresamos para continuar analizando la clasificación de las contribuciones, por favor. Mi nombre es Jorge Briones y en esta ocasión quiero invitarte al curso que hemos preparado que se denomina Régimen Fiscal de Empresas Turísticas y Agencias de Viajes. Este es un curso en el cual estaremos hablando precisamente de los diferentes regímenes fiscales que pueden aplicar, ya sea que seas una persona física o seas una persona moral y te dediques a actividades relativas al sector turismo, como pueden ser, por supuesto, hoteles, obviamente una agencia de viajes, pero también puede ser un transportista que se dedica a organizar excursiones, viajes, puede ser algún comisionista, puede ser un empresario de espectáculo público y en ese sentido pues también ver cuáles son las diferentes alternativas respecto a la tributación para efectos de impuesto a la renta, pero también observaremos lineamientos aplicables en materia de impuesto al valor agregado, algunos estímulos fiscales que les pueden convenir, así como otros estímulos fiscales contenidos en Ley de Ingresos de la Federación y otras disposiciones de carácter fiscal. Te esperamos. Queremos invitarlos
al curso de notarios y corredores públicos respecto de las obligaciones de prevención de lavado de dinero por realizar actividades vulnerables. El objetivo del curso es que estos notarios y corredores públicos presenten los avisos e informes de prevención de lavado de dinero y cumplan con todas las obligaciones que tienen por la LFPORPI, por la Ley de Prevención de Lavado de Dinero. Veremos en el punto 1 la identificación de la prestación de servicios de fe pública que se consideran actividad vulnerable. Hay que revisar también las obligaciones de verificar la forma de pago, las limitaciones de operaciones con dinero en efectivo y también de activos virtuales. Recuerden que hay operaciones que tienen limitaciones con dinero en efectivo y estas mismas limitaciones también se dan en activos virtuales. Tenemos que revisar la política de identificación del cliente y del dueño beneficiario, la integración de los expedientes, y esto nos va a llevar un buen rato. Terminaremos con la política de presentación de avisos e informes mensuales y con eso tendremos un proceso muy rápido. Es un curso de solo 3 horas, pero seguramente te será de utilidad. Esperemos que estés con nosotros. Nos vemos. Pues ya estamos de regreso y nos quedamos precisamente a la mitad cuando todo se estaba poniendo más interesante, Jessy, donde estábamos analizando precisamente el artículo 2. Hablamos fracción primera, impuestos, que no nos dice qué son los impuestos, pero nos dice, no puede ser aportaciones de seguridad social, ni fracción 2, ni fracción 3, ni fracción cuarto. Ya analizamos la fracción primera, que habla de los impuestos, qué es y qué no es impuesto. Hablamos un poquito de la fracción segunda del artículo 2 del Código Fiscal, donde decimos que se consideran aportaciones de seguridad social. Si te parece bien, Jessy, vamos a pasar a la fracción tercera para ver una tercera clasificación. Y en este caso estaríamos hablando de, Jessy, contribuciones de mejoras. Y bueno, las contribuciones de mejoras, ¿qué son esas contribuciones de mejoras? Pues de repente son todas aquellas que pues se necesitan para beneficio del país, ¿no, Alex? Entonces... Pero dice, fíjate, me voy a permitir leer la fracción, es muy breve. La fracción tercera dice, las contribuciones de mejora son las establecidas en la ley a cargo de las personas físicas y personas morales. ¿Quiénes las tienen que pagar? Las personas físicas y personas morales. Y yo pensaría, de entrada, oye, ¿tenemos que estar presentando declaraciones provisionales no como tal por este impuesto? No como tal, porque ¿qué sucede aquí? Esas contribuciones de mejoras, yo lo diría, hicieron un puente cerca de tu casa, y entonces ahí ¿qué sucede? Que pues ya vas a tener una mejora en cuanto a esa obra que acaba de hacer el gobierno, y por lo tanto si a lo mejor antes pagabas una cantidad del predial por X cantidad, pues ahora vas a pagar un poquito más porque esa obra está implicando que vas a tener un mejor acceso, a llegar más rápido, una vía, ¿no, Alex? Sí, dice la ley, Jessy, personas físicas o personas morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. Y muy acertado tu comentario, Jessy, porque efectivamente, oye, si hacen un puente, si se construye un puente en Tlaxcala para que haya una mejor vía de comunicación entre determinada zona geográfica, pues qué beneficio va a tener uno que vive en Sonora. Sí, claro. ¿No? O sea, si lo están construyendo en Tlaxcala, entonces así pues, ya lo mencionó la maestra Jessy, ¿tenemos que presentar alguna especie de pago provisional como nosotros lo conocemos para efecto de renta o un pago definitivo para efecto de IVA? La respuesta es no. Iba a decir nones, pero bueno, ya lo terminé diciendo. La respuesta es no, ya lo mencionó la maestra Jessy. Es un impuesto donde personas físicas o personas morales se beneficien de forma directa por la construcción de una obra pública. Y la pregunta consecuente sería, bueno, ¿y entonces dónde diablos se tiene que pagar esta contribución de mejora? Y lo mencionaste muy acertadamente, Jessy. Precisamente es
como ejemplo en la boleta predial, donde ahí viene el concepto mejoras por obras públicas. Sí, por ejemplo, es ahorita el caso, ¿no, Alex? De lo que están haciendo mucho de los cablebús, que por ejemplo había zonas que pues para llegar el transporte hacia esas zonas pues era complicado. Y ahorita con este tipo de obras que está haciendo el gobierno, pues finalmente está beneficiando a todas estas personas, que obviamente era complicado que el transporte llegara de una manera pues más rápida. Ahorita te puedes transportar en pocos minutos y ¿no? No olvidemos, por ejemplo, la construcción del Tren Maya. Así es, también. Donde precisamente lo que se busca o lo que busca el gobierno federal es precisamente incentivar al comunicar ciertas áreas geográficas del país. Entonces, no dudo, Jessy, que aquellas personas físicas y aquellas personas morales que estén cerca y que el gobierno presuma que se benefician, pues ahí les va a llegar su aportación de mejoras, ¿no? Exacto. Entonces, vean pues cómo sí es diferente cuando hablamos de contribuciones, cuando hablamos de impuestos, cuando hablamos de aportaciones de seguridad social, Jessy, ¿no? Y por poner un ejemplo, es bien común cuando, es bien común cuando decimos, es que ya me llegó la boleta del agua. Otro impuesto que tengo que pagar, ¿no? Y luego en automático nos dice, oye, pues si tengo que pagar es un impuesto. Pero no nos damos cuenta que lo que estamos pagando es un derecho, Jessy, ¿no? Entonces ya vamos bien, ahora sí que, como dijo Jack el Destripador, ya que vamos desmenuzando cada parte, nos damos cuenta, y es precisamente la fracción cuarta que nos hace falta de analizar, ¿no, Jessy? Así es. ¿Qué nos dice que debemos de entender? Y recapitulo. Fracción primera estamos hablando del artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. Fracción primera, impuestos. Fracción segunda, aportaciones de seguridad social. Fracción tercera, contribuciones de mejoras. Y fracción cuarta, Jessy, hablamos de derechos. ¿Y qué debemos entender entonces por derechos? Digo, el artículo segundo del Código nos dice que los derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados, cuando en este último caso se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la ley de derechos. Y entonces pudiéramos entender lo que acabas de mencionar tú, ¿no? O sea, un derecho al agua. También sucede mucho que de repente pues vas a sacar la licencia y pues también pagas un derecho, ¿no? Entonces, eso es lo que se entiende por un derecho, Alex. Es correcto lo que nos menciona la maestra Jessy. Hay una parte donde dice, a excepción de aquellos que se presten por organismos descentralizados o órganos desconcentrados. Ahí estamos hablando precisamente de aquel organismo del agua, porque tenemos un organismo para la Ciudad de México y tenemos otro para el Estado de México y tenemos otro para Baja California Norte y tenemos otro para Sonora y tenemos otro para Yucatán, porque son esos organismos descentralizados. En el Estado de México se llama, si no me equivoco, ODAPAS. ODAPAS. En la Ciudad de México se llama CONAGUA, ¿no? CONAGUA. Entonces, en cada estado, precisamente ese organismo descentralizado es el que se encarga de recaudar este tipo de contribuciones que reciben el nombre de derechos. Y misma aplicación. No se encuentra considerado dentro del artículo 28, fracción primera o fracción 15. Ahí estamos hablando exclusivamente de impuestos federales. El pago de un derecho, el más común, es precisamente el del agua, es el que generalmente todos lo hacemos. Pero también hay un derecho público, que se paga a derecho de alumbrado público, Jessy, donde lo pagan aquellos contribuyentes que precisamente tienen luminarias y que probablemente no los tengan, pero también se los cobran. Ahorita podría salir, afortunadamente estamos en temporada de lluvias y eso está haciendo que se vuelvan a reabastecer los mantos acuíferos de nuestro país. Eso es, considero yo, una bendición. Sin embargo,
no solo, porque hay zonas del país que no tienen ese abasto que sí están pagando, Jessy. Sí, claro. Entonces a veces pensamos, oigan, ¿por qué me cobran el derecho del agua si yo no tengo agua? Sí. Sin embargo, no solamente es el agua, porque otro servicio que presta el gobierno es precisamente la descarga de aguas residuales. Sí, el alcantarillado. Exactamente, el alcantarillado no es de los contribuyentes, Jessy. No, claro. No es de las personas físicas, no es de las personas morales. A lo mejor cuando tú estás construyendo, pues construyes toda la infraestructura para el desagüe o la descarga de las aguas residuales. Pero la infraestructura de la ciudad pues no es de nosotros, no, evidentemente, claro. ¿no? Entonces también está incluido, cuando nosotros estamos pagando el servicio de suministro de agua, la descarga por el uso de ese tipo de instalaciones, ¿no? Sí. Jessy, ¿es deducible o no es deducible? No es deducible. Por supuesto que es deducible, ¿no? Evidentemente cubriendo con toda la formalidad, ¿no? Que la boleta tengas registrado tu RFC, porque también te van a emitir un CFDI. Y de acuerdo al 27 fracción tercera, requisitos de las deducciones de renta, pues toda deducción debe de estar amparada con un CFDI. Recordemos que para la autoridad el CFDI es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea, todo lo va a querer amarrar a los CFDIs, aunque nosotros en programas anteriores ya hemos hablado que la ley establece que hay ciertas deducciones que no necesitan cubrir con la formalidad de contener un CFDI, ¿no? Ahí iba a decir, el resultado del ajuste inflacionario acumulable o deducible no tiene CFDI, utilidad cambiaria no tiene CFDI, etcétera, etcétera. Entonces, vean pues cómo estamos hablando del mismo tenor, estamos hablando de contribuciones, pero estamos hablando de conceptos diferentes. Entonces, esto tal vez nos suene un poco académico, en el sentido de que pues es algo meramente técnico, ¿no, Jessy? Pero es importante, yo le comento a mis alumnos, oigan, pues en la forma de comer un taco se conoce al mexicano. Entonces un contador que desconozca de estos aspectos técnicos, pues precisamente como que es necesario contener con este tipo de información. Sí, finalmente esta información de alguna manera nos sirve porque conocemos, porque como decíamos al principio, ¿no? Muchas veces lo que haces es hablar y dices contribuciones y mezclas todo, ¿no? Piensas que el hablar de contribuciones es hablar de todos los impuestos y en realidad pues no todos son impuestos. Existe una clasificación y esa clasificación, bueno, es la que acabamos de mencionar ahorita y ahí pues nos establece qué es cada cosa, ¿no? Qué es un impuesto, qué es una aportación de seguridad social, qué son aportaciones de mejoras y qué son derechos, ¿no, Alex? Sí, y quiero rematar, Jessy, si me lo permites bien, precisamente con el último párrafo de la fracción cuarta del artículo 2 que estamos mencionando. Todos sabemos que las actualizaciones es un concepto que si bien lo tenemos que cubrir, pues no es un concepto que se considere deducible. Claro. Sin embargo, el último párrafo de la fracción cuarta nos dice, y fíjense, porque aquí está lo importante y lo interesante, los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21 de este código son accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de estas. Vean lo importante, participan de la naturaleza de estas. Es decir, si yo pago aportaciones de seguridad social, que casi no se da el caso, Jessy, de que los contribuyentes paguen a destiempo, ¿verdad? Así es. Aunque les mandas su pago generado por el SUA, pues a veces no tienen la oportunidad y no lo pagan. Y ya te hablan, oye, contador, fíjate que no pagué mi seguro social. Pues ahí estamos calculando actualizaciones y recargos, ¿no? Claro. Y es precisamente el fundamento, es el artículo que acabo de leer, el último párrafo de la fracción cuarta del artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, donde nos da el fundamento de que los accesorios van a participar de la misma naturaleza. Y nos habla de los recargos. Luego entonces, si la aportación de seguridad social es deducible, los recargos también lo son. Si el pago de un derecho por suministro de agua
es deducible y se paga en forma extemporánea, los recargos que generen el pago de este derecho o aprovechamiento también es deducible. Entonces, es algo importante, Jessy, sí, claro, porque la ley hace distinción, no dice los impuestos, todos los impuestos no son deducibles. No, la ley hace una distinción entre qué se debe de considerar impuesto y qué no se considera impuesto. Y una vez ahora sí que ya analizamos la fracción segunda, fracción tercera y fracción cuarta, la fracción primera nos dice, se considerará impuesto todo aquello que no entre en la segunda, tercera y cuarta fracción, ¿no? Entonces, es lo que decíamos en un principio, la ley no nos define qué debemos de entender por impuestos. Nos definen las siguientes: las aportaciones de seguridad social, aportaciones para mejora, los derechos. Y lo que no caiga en esos tres, entonces sí, se va a considerar impuesto, ¿no, Jessy? Así es. Entonces, consideramos que este es un tema importante que nos lo comentamos entre nosotros a efecto de poder platicarlo con ustedes. Espero que sea pues de interés y de utilidad en este caso, ¿no, Jessy? Yo creo que sí es de suma importancia conocer la clasificación y ver que de esto sí podemos considerar para efectos de deducibilidad y que no, porque finalmente pues a veces dicen, ay, es un impuesto, entra dentro de la clasificación de las contribuciones, pero no vemos del otro lado lo que nos establece el artículo 28 de la ley del ISR, lo que no es deducible, ¿no, Alex? Sí, es importante, esto lo queremos aclarar porque precisamente muchos estudiantes que empiezan, pues tienen dudas acerca de este tipo de concepto, incluso empresarios que he tenido la oportunidad, Jessy, de explicarles este tipo de detalles, pues como que a veces no les dan mucha importancia, pero cuando ya lo conocen, dicen, ahora ya entiendo el porqué de las contribuciones, el porqué de las aportaciones de seguridad social. Se da el caso, a mí me tocó una vez ver una boleta predial donde estaban cobrando aportaciones para mejoras, pero de un puente que estaba a 10 kilómetros. Entonces, todos estos actos administrativos de parte de la autoridad, por supuesto que si consideramos que nos afecta de manera directa, pues son susceptibles de interponer medios de defensa. Ya hemos hablado, por ahí tenemos algún otro tipo de programa, porque los medios de defensa son precisamente aquellos elementos, aquellas herramientas que los contribuyentes tenemos a nuestro alcance precisamente para que la autoridad no sobrepase su capacidad de fiscalización en cuanto a lo establecido en la ley. Y bueno, Jessy, comentarios finales del programa, por favor. Pues bueno, yo creo que lo único que les comentaría es que pues visualicen bien esta parte, como acabamos de mencionar, la clasificación de las contribuciones. No solamente se trata de hablar de puros impuestos, ya lo mencionó el maestro Alex, los impuestos son todos aquellos que no son aportaciones de seguridad social, no son mejoras, contribuciones de mejoras, no son derechos. Entonces, por lo consiguiente, pues ya hablamos que los impuestos, tenemos impuestos directos, indirectos, que es el ISR y el IVA y el IEPS, y bueno, de alguna manera, pues esto nos va a ayudar a tener esa clasificación y poder tenerlos bien identificados y no contemplarlos como impuestos en general, ¿no, Alex? Sí, estoy de acuerdo, Jessy. Y bueno, por mi parte es todo. Mi nombre es Jessica García y a mí me encuentran en contadores@ggm.com.mx. Hasta la próxima. Muchas gracias, Jessy. Gracias por tu participación. Para mí también siempre es un gusto poder platicar con ustedes de este tipo de temas que en mi caso particular me apasionan, me gusta mucho leer. La recomendación, por supuesto, es, ¿tienen alguna duda en cuanto a la interpretación de ley? No hay de otra. Es leer y volver a leer y volver a leer. Por ahí había escuchado a algún colega que decía, ¿quieres conocer acerca del aspecto fiscal? No te queda otra más que desayunar fiscal, comer fiscal y cenar fiscal. Así que yo me despido. Mi nombre, Alejandro Valdés Ledesma. Es un gusto para mí siempre compartir este tipo de información con ustedes. A mí me encuentran en alejandrovaldez@valdesiasoc.com. Hasta la próxima.